¿Alguna vez te has sentido pasteurizado? Quizás conozcas el método de pasteurizar, esa forma de esterilizar alimentos usando calor para matar todos los organismos vivos. Fue descubierto por el francés Louis Pasteur, o como diríamos en español, Louis Pasteur. Curiosamente, muchas iglesias han adoptado un método similar para pasteurizar a sus miembros. Mediante un calor pastoral, los miembros son moldeados a la imagen de la iglesia. Los microorganismos de doctrinas o comportamientos no deseados son eliminados. Este calor puede ser muy sutil, lleno de amor y cariño, haciendo que los miembros quieran agradar a toda costa a ese pastor tan amable. O puede ser todo lo contrario, con amenazas de castigos divinos o la expulsión de la iglesia. Muchas veces, es una mezcla de ambas. El resultado es que la congregación se conforma a los deseos del pastor. Se eliminan los gérmenes de doctrinas extrañas y comportamientos pecaminosos. A primera vista, esto podría parecer bueno, ¿verdad? Pero, espera un momento. El proceso de pasteurización no distingue. Mata todo tipo de organismos, los buenos y los malos. En el caso de la pasteurización espiritual, no solo se eliminan las doctrinas falsas, se extermina cualquier idea que no le guste al pastor, sea correcta o no. Y lo que es aún más grave, se aniquila la capacidad de pensar y evaluar las doctrinas por uno mismo. Un miembro pastorizado acepta ciegamente lo que dice su líder, sin cuestionar si está de acuerdo con la Biblia. Y no se detiene ahí. No solo se elimina el comportamiento pecaminoso, sino cualquier conducta que al pastor no le parezca. Por ejemplo, algunas iglesias han exterminado el deseo de sus miembros de conocer a cristianos de otras denominaciones. Han creado un muro invisible. Otras han eliminado la idea de que dos jóvenes se conozcan bien antes de casarse, una receta perfecta para futuros problemas matrimoniales. Algunas incluso han exterminado la honestidad, promoviendo una cultura de encubrir el pecado en lugar de tratarlo abiertamente. Lo más trágico es que se pierde la capacidad de discernir por uno mismo qué es pecado y qué no lo es. Para una persona pastorizada, pecado es simplemente lo que el pastor prohíbe, coincida o no con las Escrituras. Es cierto que un miembro así es más seguro y fiel a su iglesia y a su pastor. Igual que un alimento pasteurizado, dura más tiempo sin descomponerse porque los microorganismos han muerto. Pero, al igual que ese alimento, también pierde propiedades útiles. Una semilla pasteurizada ya no puede germinar, una planta pasteurizada ya no puede crecer. De la misma manera, un cristiano pasteurizado pierde su vitalidad y su capacidad de reproducción espiritual. Su vida cristiana se reduce a escuchar sermones y apoyar las actividades de la iglesia. No sabe cómo alimentarse por sí mismo de la palabra de Dios. No sabe cómo cultivar una vida de oración personal. No sabe cómo compartir su fe con amigos y vecinos. Su único testimonio se convierte en: ven a mi iglesia a escuchar a mi pastor. Puede que logre llevar más gente a los cultos, pero no puede reproducir una vida espiritual genuina, porque la suya ha sido esterilizada. En una iglesia así, los únicos que producen algo son el pastor y unos pocos colaboradores autorizados. Y sus productos, los miembros pastorizados, carecen de vida auténtica. Así que, te pregunto directamente, ¿fuiste pastorizado? Vamos a analizarlo desde la Biblia. Te sorprenderá descubrir que el modelo de pastorado evangélico, tal como lo conocemos hoy, ni siquiera es bíblico. En Mateo 23, Jesús fue muy claro. Dijo: uno solo es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y añadió: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Jesús prohibió a sus discípulos crear jerarquías y gobernar unos sobre otros. En la iglesia primitiva no existía la división entre clérigos y laicos. Los apóstoles siguieron estas instrucciones. Nunca exigieron títulos especiales, ni privilegios, nunca dijeron: estas son mis ovejas. Eran simplemente hermanos entre hermanos, con una función especial. Pedro, en su primera carta, anima a los ancianos a pastorear el rebaño de Dios, cuidando de él. Y Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, les dice que el Espíritu Santo los puso como supervisores para pastorear la iglesia del Señor. Fíjate bien, el pastorear era una función de los ancianos, en plural. En cada ciudad, los ancianos formaban un equipo, complementándose. Ningún anciano tenía su propia congregación. Y una nota importante:
Algunas traducciones usan la palabra pastores en Hebreos 13, pero la palabra original griega significa guías, que puede referirse a los ancianos o a cualquier cristiano que fuera un ejemplo a seguir. Entonces, ¿qué significa realmente pastorear según la Biblia? El capítulo 34 de Ezequiel nos da una imagen muy clara. Un pastor legítimo debe fortalecer a la oveja débil, sanar a la enferma, vendar a la herida, hacer volver a la descarriada y buscar a la perdida. Pastorear tiene que ver con animar, consolar, aconsejar con amor, restaurar y edificar. No tiene nada que ver con lo que hoy entendemos como liderar o gobernar. Tanto Ezequiel como Pedro advierten a los líderes contra enseñorearse del rebaño. Es una perversión del pastoreo cuando un líder, con esa excusa, se aprovecha de sus hermanos, los obliga a seguir sus propios planes o interfiere en sus vidas privadas con mandamientos arbitrarios. ¿De dónde salió entonces el modelo de pastorado moderno? Su origen está en el sacerdocio católico romano. Los reformadores, aunque hicieron cambios importantes, mantuvieron la estructura esencial. Un hombre ordenado como clérigo, autorizado para realizar actos sagrados y gobernar sobre una congregación de laicos. Pero, como ya vimos, la Biblia nos muestra que en el principio no fue así. La vida de la Iglesia en el Nuevo Testamento era diferente. En sus reuniones, los cristianos se animaban y enseñaban unos a otros, según los dones que el Espíritu Santo le había dado a cada uno. Lo puedes leer en 1 Corintios 14 y Colosenses 3. Un buen anciano, un verdadero pastor, no pastoriza a sus hermanos. Al contrario, los anima y crea oportunidades para que todos participen en la edificación del cuerpo de Cristo, tanto en las reuniones como en su vida diaria. Busca una comunidad cristiana donde tengas la oportunidad de usar tus dones, un lugar que te ayude a crecer y no te pastorice. Y si tienes una posición de liderazgo, úsala para que tus hermanos se edifiquen mutuamente. No los esterilices. Anímalos a vivir una fe vibrante, personal y reproductiva. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha hecho pensar, compártelo y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.